Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los vertebrados. Se les llama vertebrados, o sea, que son animales que tienen vértebras, a un grupo de unos 62,000 animales vivos o fósiles que, aunque con muy variado aspecto exterior, todos tienen columna vertebral o espina dorsal, dentro de la cual corre como una cuerda, por eso también se llaman cordados, una prolongación del tallo cerebral que es la médula espinal. Aunque su esqueleto, o sea su conjunto de huesos, es generalmente óseo, los hay con esqueleto cartilaginoso como los tiburones, o con un dermoesqueleto como es el caparazón de las tortugas. El tejido más abundante de los vertebrados es la piel, en la que se desarrollan estructuras protectoras y sensoriales y glándulas secretoras, sea de sudor o de sustancias lubricantes o venenosas. Además, todos los vertebrados tienen un cuerpo con dos mitades con simetría en espejo. Tienen cráneo que protege el cerebro y se considera que dentro de los vertebrados están los organismos más desarrollados y complejos de todos los seres vivos, como son los peces, anfibios, reptiles, aves y todos los mamíferos, incluyendo al humano. También tienen el cuerpo dividido en tres segmentos principales: la cabeza, que contiene el cráneo, el cerebro y los órganos sensoriales; el tronco, que incluye el tórax y el abdomen y que frecuentemente termina en una cola; y, con excepción de los peces, serpientes y lampreas, 4 extremidades, o sea, son cuadrúpedos, con huesos, nervios, piel y partes blandas, y que también tienen simetría en espejo. Frecuentemente la piel tiene hermosas combinaciones de colores y complicados dibujos o manchas, escamas, plumas, pelo y apéndices córneos como pezuñas, garras, uñas, caparazones, picos en las aves y todo tipo de cuernos, casi siempre pares y simétricos, y en ocasiones muy elaborados como en los alces y venados. Según la teoría de la evolución, sin control o propósito alguno ni dirección, las moléculas inertes por evolución química espontánea se transformaron en biomoléculas, o sea, moléculas propias de los seres vivos, que quién sabe cómo en un caldo de lodo de mar se organizaron hasta formar por pura casualidad el primer ser vivo de tipo bacteria. También, según la teoría de la evolución, esta bacteria inicial fue el ancestro común a los millones de seres vivos actuales y extintos, y el tronco común a todas las ramas de diferenciación que a través de miles de millones de años formaron poco a poco todos los grupos de millones de plantas y animales que han existido. Según los evolucionistas, fue a base de un lento y gradual incremento de nucleótidos, que son las bases nitrogenadas que forman el ADN, que por puros sucesos al azar se organizaron perfectamente en nuevos genes que fueron haciendo cada vez más largo y complicado el código genético del ADN, transformando así la primera célula en organismos multicelulares. Luego, de acuerdo a los genes incorporados, las células se diferenciaron en diversos tejidos que formaron a su vez, sin control o dirección alguna, órganos, estructuras, aparatos y sistemas cada vez más complicados, como el circulatorio, el digestivo y el respiratorio, y la aparición del sexo con machos y hembras en la mayoría de las plantas y animales. Los vertebrados, por ejemplo, son bisexuados y con dimorfismo sexual, o sea que el macho es diferente a la hembra, y con reproducción sexual, excepto algunos peces hermafroditas. Y la fecundación en los vertebrados es la unión de los gametos y que puede ser externa o interna y de tipo ovíparo, vivíparo u ovovivíparo, como en los tiburones, en los cuales el huevo se incuba dentro de la madre y después el bebé ya nacido se expulsa vivo. La reproducción es la función de mayor complejidad en los mamíferos adultos y fértiles, pues requiere que la cópula se lleve a cabo dentro de las pocas horas del ciclo menstrual en que la hembra es fértil,
que la concepción, nidación, gestación y parto del descendiente sea sin accidentes y que la madre lo amamante y críe. Según la teoría de la evolución, de la infinidad de seres cada vez más complejos que supuestamente fueron apareciendo por la llamada selección natural y la supervivencia de los más aptos, solo se conservaron las especies supuestamente mejor capacitadas. La teoría de la evolución dice que quién sabe por qué en el momento en que apareció el humano, hace 1 a 3 millones de años, dejó de haber evolución, por lo que actualmente no hay ninguna evidencia de que estén apareciendo nuevas especies de plantas o animales o que algunas especies se estén transformando en otras. Pero la realidad es que a pesar de que a partir de que Charles Darwin propuso la teoría de la evolución en 1859, se han buscado en más de 200 millones de fósiles estudiados en los museos, las formas transicionales y los eslabones perdidos entre un tipo de organismos y otros, como entre reptiles y mamíferos, al nunca encontrarse ni siquiera uno, se ha concluido que jamás existieron. Lo que sí se encontró en los fósiles es que todas las especies conocidas, extintas y actuales, aparecieron súbitamente, perfectamente desarrolladas, y así siguieron sin evidencia de evolución hasta su extinción o hasta nuestros tiempos. Además, se comprobó que aunque se parezcan, no hay parentesco genético en el ADN de las especies. También a partir de 1953, cuando se descubrió la estructura del ADN, y del 2003, donde se identificó el genoma o conjunto de genes del humano y otras especies, nuevas ciencias como la genómica, que es el estudio de los genes, y la biología molecular, que es el estudio de las biomoléculas, descartaron la teoría de la evolución. Y es que la organización de las moléculas, estructuras y funciones perfectamente coordinadas de la célula más sencilla son de tal complejidad que la posibilidad de que la proteína y célula más sencillas se hubieran podido formar por casualidad, por simple ley de probabilidades, es cero. Además, cuando en Zhejiang, China, se descubrieron peces vertebrados en el Cámbrico, que es el primero y más antiguo estrato con fósiles, se confirmó que desde el principio hubo todos los tipos básicos de plantas y animales y que nunca fue gradual la aparición de las especies, por ejemplo de los vertebrados. Así, desde el principio solo hubo ramas terminales, o sea, especies bien definidas y estables, y nunca un árbol evolutivo con un tronco o ancestro común, todo lo cual se explica perfectamente en el relato de la creación del Génesis, que confirma que en 6 días todas las especies fueron creadas del polvo de la tierra por Dios. La Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.